Mi padre envió un mensaje: hemos decidido cortar todo contacto. Aléjate de nosotros para siempre. A mi hermana le gustó el texto. Yo respondí: mañana quitaré mi nombre de todos los préstamos. A medianoche, el chat familiar era una tormenta de gritos en mayúsculas. Mi nombre es Loretta. A los 32 años, pensaba que había construido una vida exitosa como analista financiera en Boston. Crecí en una familia aparentemente perfecta en un suburbio de Connecticut. Pero bajo esa fachada, la naturaleza controladora de mi padre solo empeoró después de que me mudé. Aquel martes por la tarde, durante una importante reunión con un cliente, recibí un mensaje que hizo que mi mundo se derrumbara. Durante años, había apoyado financieramente a mi familia, cofirmando préstamos y enviando dinero cada vez que lo pedían. Poco sabía yo que me pagarían mi generosidad con la máxima traición. Antes de continuar mi historia, díganme desde dónde están viendo esto y suscríbanse si quieren saber cómo finalmente me enfrenté al abuso financiero de mi familia. Al crecer en nuestra casa colonial blanca con el perfecto césped verde en Connecticut, todos en el pueblo pensaban que éramos la familia estadounidense ideal. Mi padre, Frank, siempre se presentaba como un hombre de negocios encantador y exitoso ante el mundo exterior. Vestía trajes a medida, contaba historias entretenidas en las barbacoas del vecindario y formaba parte de comités locales. La gente lo respetaba, pero nunca veían lo que sucedía a puerta cerrada. Dentro de nuestra casa, mi padre gobernaba con mano de hierro. Todo tenía que hacerse a su manera, desde cómo cargábamos el lavavajillas hasta qué carreras seguiríamos. Mi madre, Diana, una antigua maestra que dejó de trabajar cuando yo nací, satisfacía cada una de sus exigencias. Con los años, se convirtió en una sombra de sí misma, asintiendo a sus decisiones y andando de puntillas para no alterar su humor. Tu padre sabe lo que es mejor, me susurraba cada vez que yo cuestionaba su autoridad. Solo haz lo que él dice y todo estará bien. Mi hermana menor, Sofía, 3 años más joven que yo, aprendió desde temprano a navegar su control. Se convirtió en la hija perfecta a sus ojos, estando de acuerdo con todo lo que él decía, riéndose de todos sus chistes y nunca desafiando su visión del mundo. A cambio, recibía sus elogios, afecto y apoyo financiero. Era la hija predilecta que no podía hacer nada mal. Yo, por otro lado, siempre fui el problema. A pesar de ser una estudiante de sobresalientes, capitana del equipo de debate, y finalmente, la mejor de mi promoción, nada de lo que lograba parecía ser suficiente. Mi padre quería que asistiera a la universidad estatal local y viviera en casa, que estudiara administración de empresas y que, con el tiempo, trabajara para la compañía de un amigo suyo. La universidad es un desperdicio de dinero a menos que estudies algo práctico, solía decir, desestimando mi interés por la economía y las finanzas. Además, las chicas no necesitan títulos sofisticados para tener éxito. Cuando recibí una beca parcial para una prestigiosa universidad en Boston, mi padre se negó a contribuir con un centavo para mi educación. Si quieres tirar tu futuro por la borda, lo harás sin mi dinero, declaró en la cena la noche después de que llegara mi carta de aceptación. Sofía miraba fijamente su plato mientras mi madre se secaba los ojos con una servilleta. Pedí préstamos estudiantiles, trabajé en 2 empleos a tiempo parcial y me gradué con honores. Conseguir un puesto en una importante firma financiera en Boston se sintió como una reivindicación. Finalmente estaba libre del control de mi padre, construyendo mi propia vida bajo mis propios términos. No se me escapaba la ironía de que me había vuelto más exitosa financieramente de lo que mi padre jamás fue, a pesar de su enfoque práctico de los negocios. Luego llegó la recesión. Mi padre perdió su trabajo cuando su empresa redujo personal. Al principio, nos aseguró a todos que era temporal, que tenía prospectos en fila. Pasaron los meses y esos prospectos nunca se materializaron. Mi madre llamó una noche, con la voz temblorosa. Tu padre no quiere que te diga esto, pero estamos atrasados en la hipoteca, confesó. Solo por unos meses hasta que encuentre algo nuevo. ¿Podrías ayudarnos? Ese primer préstamo fue de $20,000, dinero que había estado ahorrando para la entrada de mi propio apartamento. Me dije a mí misma que era temporal, que estaba haciendo lo correcto al ayudar a mi familia. Transferí el dinero al día siguiente. Lo que comenzó como una emergencia única pronto se convirtió en un patrón. Mi padre permaneció desempleado durante casi un año, luego aceptó un trabajo que pagaba la mitad de su salario anterior.
Cada mes traía una nueva crisis financiera, reparaciones del coche, impuestos sobre la propiedad, facturas médicas, y cada vez yo intervenía para ayudar. Mientras tanto, Sofía abandonó la universidad en su tercer año, alegando que no era lo suyo. Se mudó de nuevo a casa, donde nuestros padres la recibieron con los brazos abiertos. No hubo sermones sobre oportunidades desperdiciadas ni exigencias de que consiguiera un trabajo. En cambio, holgazaneaba por la casa, iba de compras frecuentemente con nuestra madre y publicaba fotos de vacaciones en las redes sociales. Tu hermana se está encontrando a sí misma, me explicó mi madre cuando le pregunté por qué Sofía no contribuía financieramente. Tu padre y yo queremos apoyarla en su viaje. Mi viaje, aparentemente, incluía apoyarlos a los tres. Cada vez que visitaba casa, notaba muebles nuevos, electrodomésticos de cocina o aparatos electrónicos. Mi padre conducía un modelo de coche más nuevo que el mío, y la colección de joyas de mi madre de alguna manera se había expandido durante sus dificultades financieras. El resentimiento crecía dentro de mí, pero también la culpa. Eran mi familia. ¿No se suponía que debía ayudarlos si podía? Cada vez que consideraba cortarles el grifo, mi madre llamaba con una historia lacrimógena sobre la presión arterial de mi padre o sobre cómo podrían perder la casa. La idea de que estuvieran pasando apuros cuando yo tenía los medios para ayudar se sentía mal. Incluso mientras veía mi propio futuro financiero desvanecerse, al cumplirse 5 años de mi graduación, había dado o prestado a mi familia más de $100.000. Mis ahorros estaban agotados, mis propios préstamos estudiantiles apenas tocados, y mi sueño de ser propietaria de una vivienda parecía cada vez más distante. Aún así, las peticiones seguían llegando y yo seguía diciendo que sí. Para mi 30º cumpleaños, el enredo financiero con mi familia había alcanzado proporciones asombrosas. Lo que comenzó como una ayuda ocasional se había transformado en una compleja red de préstamos, cofirmas y subsidios mensuales que amenazaban con colapsar mi futuro financiero. La mayor carga financiera era el préstamo del coche de mi padre por $42.000. Cuando su vehículo anterior necesitó reparaciones costosas, decidió que un todoterreno de lujo nuevo era el único reemplazo adecuado. A pesar de su mediocre historial de crédito y sus ingresos inadecuados, el concesionario aprobó el préstamo conmigo como coavalista. Todavía recuerdo la sensación de hundimiento en mi estómago mientras firmaba los papeles, con mi padre radiante a mi lado mientras el vendedor le entregaba las llaves. Esto es solo una formalidad, me había asegurado mi padre. Mi nombre también está en el préstamo. Nunca tendrás que pagar ni un céntimo. Luego vinieron las deudas de la tarjeta de crédito de mi madre, que se habían disparado a $18.000. Había abierto la cuenta para emergencias del hogar, pero los extractos revelaban compras en grandes almacenes, spas y joyerías. Cuando los pagos mínimos se volvieron inmanejables, la agregué como usuaria autorizada en mi propia tarjeta de crédito con la promesa de que solo la usaría para comestibles y artículos de primera necesidad. Esa promesa duró aproximadamente 3 semanas. Quizás la carga financiera más frustrante fueron los $35.000 en préstamos estudiantiles de Sofía. A pesar de haber abandonado antes de completar su carrera, los préstamos aún requerían pago. Como mis padres ya habían confirmado esos préstamos, me convencieron para que los refinanciara bajo mi nombre para asegurar una tasa de interés más baja. Juraron que Sofía haría los pagos ella misma una vez que se estabilizara con un trabajo de verdad. 3 años después, yo había realizado cada uno de los pagos mientras Sofía pasaba por una serie de trabajos a tiempo parcial, ninguno de los cuales duraba más de unos pocos meses. El préstamo para la renovación de la casa de $60.000 fue la explotación más descarada. Lo que mis padres habían descrito como reparaciones necesarias en el techo y los cimientos se convirtió en una remodelación completa de la cocina, mejoras en el baño y un patio trasero con una cocina exterior. Como no podían calificar para el préstamo por sí mismos, una vez más me convertí en la cofirmante con garantías verbales de que ellos se encargarían de los pagos. Cuando mi madre necesitó una cirugía para una condición que no ponía en peligro su vida, su seguro cubrió la mayoría de los costos, pero los $15.000 en deducibles y cargos fuera de la red recayeron en mí. A diferencia de los otros gastos, no me molestó ayudar con facturas médicas legítimas, pero esto tensó aún más mis finanzas en un momento en que menos podía permitírmelo. En total, estaba legalmente vinculada a más de $170.000 de deuda que no era mía, además de mis propios préstamos estudiantiles y gastos de manutención. Mi puntaje de crédito, una vez excelente, había caído debido a la alta relación deuda-ingreso.
Mis contribuciones para la jubilación eran mínimas y tenía exactamente $3.412 en mi cuenta de ahorros, una cantidad patética para alguien de mi edad en mi profesión. El punto de inflexión llegó cuando conocí a James en un seminario de planificación financiera al que asistí, con la esperanza de encontrar alguna solución a mi predicamento. Alto, con ojos amables y una sonrisa rápida, James era un asesor financiero especializado en ayudar a las personas a recuperarse de contratiempos económicos. Después de la presentación, me acerqué a él con lo que pensé que era una pregunta simple sobre la consolidación de deudas. Esa conversación de 15 minutos se convirtió en un café, que se convirtió en una cena, que finalmente se convirtió en la relación más honesta que jamás había tenido. Lo que estás describiendo no es un apoyo familiar normal, dijo James suavemente después de que le detallé mi situación financiera en nuestra tercera cita. Esto suena a abuso financiero. Me encogí ante el término. Eso es ridículo. No me están abusando. Simplemente necesitan ayuda, y yo estoy en posición de proporcionarla. James no discutió, pero hizo preguntas que me incomodaron. ¿Por qué mis padres no ajustaban su estilo de vida a sus ingresos? ¿Por qué no se esperaba que Sofía contribuyera? ¿Por qué reaccionaban con chantajes emocionales e ira cada vez que dudaba en proporcionar más dinero? Las relaciones financieras en las familias deben ser recíprocas o al menos reconocidas como regalos, no esperadas como obligaciones, explicó. Y ciertamente no deberían poner en riesgo tu propia salud financiera. Sus palabras se quedaron conmigo, especialmente a medida que aumentaban las demandas de mi familia. Cuando intenté establecer límites, sugiriendo que tal vez mi padre podría cambiar su todoterreno de lujo por algo más asequible, o que Sofía debería conseguir un trabajo a tiempo completo, la reacción fue inmediata y severa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, tronó mi padre por teléfono. Así es como nos lo pagas, juzgando cómo vivimos. Mi madre adoptó un enfoque diferente, llamando entre lágrimas para contarme cómo la presión arterial de mi padre se había disparado después de mis exigencias egoístas y cómo el médico estaba preocupado por su corazón. Sofía simplemente enviaba mensajes de texto llamándome una privilegiada que había olvidado de dónde venía. El estrés comenzó a afectar todos los aspectos de mi vida. Desarrollé insomnio, rechinando los dientes tan fuerte por la noche que me rompí un molar. Mi rendimiento en el trabajo decayó, poniendo en riesgo mi próxima evaluación de desempeño. Incluso mi relación con James se tensó, ya que cancelaba citas para lidiar con la última crisis financiera familiar. Necesitas decidir cuánto vale tu propia vida, me dijo James durante una noche particularmente difícil, después de que mis padres llamaran exigiendo dinero para los impuestos sobre la propiedad que habían olvidado que vencían. Porque ahora mismo estás sacrificando tu presente y tu futuro por personas que te ven como nada más que un cajero automático. Sus palabras dolieron porque contenían una verdad que no estaba lista para enfrentar. Pero mientras yacía despierta esa noche, repasando los años de sangría financiera y manipulación emocional, algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que estaba atrapada en un ciclo que nunca terminaría a menos que encontrara el coraje para romperlo. A la mañana siguiente, concerté una cita con un asesor financiero. James me había recomendado a alguien que se especializaba en desenredar finanzas conjuntas. También programé una consulta con un terapeuta que trataba problemas de relaciones familiares. Por primera vez, estaba tomando medidas para priorizar mi propio bienestar. Poco sabía yo que mi familia estaba a punto de forzar mi mano de una manera que nunca podría haber anticipado. El martes que lo cambió todo comenzó como cualquier otro día. Llegué temprano a la oficina para prepararme para una importante reunión con un cliente, una cuenta potencial de 7 cifras que podría llevar al ascenso por el que había estado trabajando. Mi presentación estaba pulida, mis puntos clave memorizados y mi confianza alta, a pesar de la habitual ansiedad de fondo sobre las demandas financieras de mi familia. La reunión comenzó a las 10 en punto. 5 ejecutivos de una empresa de tecnología sanitaria se sentaron alrededor de la mesa de nuestra sala de conferencias mientras yo les explicaba las estrategias de inversión. 20 minutos después, justo cuando estaba explicando nuestro enfoque de la gestión de riesgos, mi teléfono vibró varias veces en rápida sucesión. Lo ignoré, continuando mi presentación, pero las vibraciones persistieron. Disculpen un momento, dije, mirando la pantalla. Aparecieron 3 notificaciones de nuestro chat grupal familiar, todas de mi padre. La vista previa mostraba suficiente texto como para que se me encogiera el estómago. Hemos decidido cortar todo contacto.
Tragué saliva y volví a mi presentación, con las manos repentinamente sudorosas alrededor de mi tableta. Las palabras en mis diapositivas se volvieron borrosas mientras mi mente corría con posibilidades. ¿Qué había pasado? ¿Alguien estaba herido? ¿Había habido alguna emergencia familiar? Durante los 40 minutos restantes de la reunión, funcioné en piloto automático, respondiendo preguntas y sonriendo en los momentos apropiados mientras la ansiedad se revolvía dentro de mí. En el momento en que los clientes se fueron, me metí en una sala de conferencias vacía y abrí el mensaje completo. Loretta, después de mucha discusión, tu madre, Sofía y yo hemos llegado a una decisión. Hemos decidido cortar todo contacto. Aléjate de nosotros para siempre. Tu constante juicio e intentos de controlar cómo gastamos tu dinero se han vuelto intolerables. Una verdadera hija apoyaría a su familia incondicionalmente, no les daría sermones sobre presupuestos y responsabilidad. Considera que ya no formas parte de esta familia. Debajo de su mensaje, mi madre había añadido, nunca pensé que te volverías tan fría y calculadora después de todos los sacrificios que hicimos por ti. Sofía no solo le había dado me gusta al mensaje de mi padre, sino que había añadido su propio comentario, ¡qué alivio! Disfruta de tu vida perfecta con tu novio sentencioso mientras tu verdadera familia lucha. De todos modos, siempre fuiste demasiado buena para nosotros. El teléfono se me resbaló de las manos temblorosas y cayó sobre la mesa de la conferencia. Una oleada de náuseas me invadió y la habitación pareció inclinarse. Me tambaleé y apenas llegué al baño antes de vomitar en el inodoro. Encogida en el cubículo, con las lágrimas corriendo por mi rostro, traté de encontrarle sentido a lo que había sucedido. La noche anterior, había rechazado su solicitud de confirmar una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda por otros $40.000. Ni siquiera había dicho que no de manera definitiva, solo que necesitaba tiempo para considerarlo. Ese pequeño límite aparentemente justificaba la excomunión completa de mi familia. Loretta, estás aquí, resonó una voz en el baño. Era Melanie, una colega con la que me había hecho amiga durante el último año. No pude responder entre sollozos. La puerta del cubículo se abrió suavemente y apareció el rostro preocupado de Melanie. «Oh, Dios mío, ¿qué pasó?», preguntó, agachándose a mi lado. Le entregué mi teléfono, incapaz de hablar. Leyó los mensajes, su expresión cambiando de confusión a sorpresa e indignación. «Estos son de tu familia, los que has estado apoyando financieramente durante años». Sacudió la cabeza con incredulidad. «Esto es una locura». Melanie me ayudó a recomponerme y me llevó a una cafetería al otro lado de la calle. Llamó a nuestro supervisor para explicarle que tenía una emergencia familiar, y luego se sentó conmigo mientras llamaba a James. Él llegó 20 minutos después, con el rostro tenso por la preocupación. «Déjame ver exactamente lo que dijeron», pidió, leyendo no solo los últimos mensajes, sino también revisando semanas de intercambios. El contexto se hizo evidente. Mis padres habían estado planeando una ampliación de la cocina y la instalación de una piscina, proyectos que requerían una financiación sustancial. Cuando sugerí que se centraran primero en pagar la deuda existente, la conversación se había vuelto cada vez más hostil. «Te están manipulando», dijo James con firmeza. «Han usado esta táctica antes, solo que no de forma tan extrema. Amenazan con retirar su amor a menos que les des lo que quieren financieramente». Pero cortarme el contacto por completo, mi voz se quebró, por una línea de crédito sobre la vivienda. «No lo dicen en serio», intervino Melanie. «Están tratando de sorprenderte para que te sometas. Una vez que se den cuenta de que podrías tomarles la palabra y dejar de apoyarlos financieramente, cambiarán de opinión». James asintió de acuerdo. «La pregunta es, ¿cómo quieres responder? Esto podría ser una oportunidad para restablecer toda la relación». Me senté en silencio, sorbiendo café frío, mientras toda una vida de manipulación y culpa se cristalizaba en claridad. Cada decisión financiera que había tomado durante años había sido influenciada por el miedo, la obligación y la culpa. Cada límite que intenté establecer había sido pisoteado. Cada expresión de preocupación por mi propio bienestar financiero había sido etiquetada como egoísmo. «Necesito responder», dije finalmente, pero no con ira ni a la defensiva. «Eso es lo que esperan». James apretó mi mano. «¿Qué quieres decir?». Después de varios borradores y mucha deliberación,
Compuse una respuesta corta y directa. Mañana quitaré mi nombre de todos los préstamos. Sin apelaciones emocionales, sin largas explicaciones, solo una simple declaración de hechos que abordaba la realidad financiera que parecían decididos a ignorar. Sin mí, su castillo de naipes financiero se derrumbaría. Mi dedo se cernía sobre el botón de enviar. ¿Estás segura?, preguntó James. Esto causará una explosión. Nunca he estado más segura de nada, respondí y presioné enviar. Inmediatamente después, apagué mi teléfono por completo. Cualquiera que fuera la tormenta que se avecinaba, necesitaba tiempo para prepararme. James insistió en que me quedara en su apartamento esa noche. Necesitas un espacio seguro, dijo mientras preparaba la habitación de invitados. Un lugar donde tu familia no pueda aparecer físicamente si deciden escalar la situación. Pasé la noche en un extraño estado de entumecimiento, alternando entre momentos de pánico y una sorprendente claridad. Con mi teléfono apagado, la constante ansiedad de esperar la próxima demanda de mi familia se disipó temporalmente. Pedimos comida para llevar, vimos una comedia sin sentido y evitamos hablar de lo que sucedería cuando finalmente volviera a encender mi teléfono. A medianoche, acurrucada en la cama de invitados de James, finalmente me sentí lista para enfrentar las consecuencias. Encendí mi teléfono y vi cómo notificación tras notificación inundaba la pantalla. 27 mensajes de texto, 13 llamadas perdidas, 5 mensajes de voz, 18 mensajes en el chat grupal, la avalancha digital del pánico de mi familia. Comencé con el chat grupal. Como era de esperar, mi respuesta concisa había desencadenado un colapso virtual. La primera respuesta de mi padre llegó solo 2 minutos después de mi mensaje. ¿Qué diablos quieres decir? No puedes hacer eso. Esos son acuerdos legales. 3 minutos después, mi madre, Loretta, por favor, no hagas nada precipitado. Tu padre no quiso decir lo que dijo. Te queremos. Sofía, siempre la más dramática, oh, Dios mío, literalmente estás tratando de arruinar nuestras vidas ahora mismo. Los mensajes escalaron a partir de ahí, una tormenta de gritos en mayúsculas, amenazas y sentimientos que se retractaban rápidamente. Mi padre alternaba entre amenazas legales e intentos de minimizar su mensaje anterior. Firmaste esos préstamos voluntariamente, seguido de solo estaba molesto cuando escribí eso. Ya sabes cómo me pongo cuando estoy estresado. Los mensajes de mi madre se volvieron cada vez más desesperados. Por favor, llámanos de inmediato. Tu padre no ha dormido. Su presión arterial está por las nubes. ¿Es así como quieres que terminen las cosas? Por dinero. Las contribuciones de Sofía fueron las más reveladoras. ¿Qué pasa con mis préstamos estudiantiles? No puedo pagarlos yo sola. Lo sabes. Y prometiste ayudarnos. No puedes simplemente abandonar a tu familia por una pelea. Era revelador que ninguno de los mensajes contenía una disculpa real, solo pánico por las implicaciones financieras de mi decisión. Las llamadas perdidas mostraban un círculo de presión cada vez mayor. Además de mi familia inmediata, había llamadas de mi tía Linda, el hermano de mi padre, Thomas, e incluso la hermana de mi madre, Patricia, con quien no había hablado en años. Claramente habían lanzado una ofensiva familiar en toda regla, intentando usar a parientes lejanos para presionarme a que me retractara. Escuché los mensajes de voz con creciente determinación. Los mensajes de mi padre eran inicialmente amenazantes, luego cada vez más llenos de pánico. Mi madre sollozaba en los suyos, aprovechando la manipulación emocional que había funcionado innumerables veces antes. La llamada más sorprendente vino de mi abuela, Elaine, la madre de mi madre, que rara vez se involucraba en disputas familiares. Loretta, soy la abuela. Su voz era firme, a diferencia de las otras. He oído lo que está pasando. Llámame, pero no al teléfono de tu madre. Llama a mi móvil directamente. Hay cosas que deberías saber. Curiosa, marqué su número a pesar de la hora tardía. Respondió al primer timbrazo. Estaba esperando tu llamada, dijo, su voz cálida pero seria. ¿Estás en un lugar seguro? Sí, estoy en casa de un amigo, respondí, sorprendida por su pregunta. Bien. Ahora, escúchame. Lo que estás haciendo, enfrentándote a ellos, es algo que debería haber pasado hace mucho tiempo.
Tu abuelo y yo hemos visto cómo esta situación se deterioraba durante años, pero tu madre nos prohibió interferir. Me incorporé, sorprendida por su franqueza. Abuela, han estado aprovechándose de mí financieramente durante años. Les he dado cientos de miles de dólares. Lo sé, suspiró. Y permitirles que lo hicieran nunca fue de ayuda. Frank no ha tenido un trabajo estable en años porque no lo necesita contigo financiándolos. Diana gasta dinero como si fuera agua porque siempre hay más por llegar. Y Sofía, hizo una pausa, bueno, esa chica nunca ha enfrentado una consecuencia en su vida. Las lágrimas llenaron mis ojos ante esta validación inesperada. Me han repudiado, abuela. Me dijeron que me alejara para siempre. Y ahora están en pánico porque les estoy tomando la palabra. Por supuesto que lo están, se rió secamente. Nunca esperaron que realmente te defendieras. Siempre fue solo una forma de controlarte. Hizo una pausa. Tengo algo de dinero ahorrado, no una fortuna, pero suficiente para ayudarte con los honorarios legales si se llega a eso. Después de agradecer a mi abuela y prometer mantenerme en contacto, llamé a James a la habitación de invitados y le mostré los mensajes. Juntos, comenzamos a investigar mis opciones para desvincularme de los diversos préstamos y obligaciones financieras. Necesitarás un abogado, dijo James, tomando notas. Y posiblemente un asesor financiero que se especialice en enredos financieros familiares. No puedo creer que hayan metido a toda la familia en esto, dije, desplazándome por más mensajes de primos y tías con los que apenas hablaba. Aunque algunos de ellos están de mi lado. El tío David me envió un mensaje privado diciendo que ha lidiado con algo similar con su hijo. El abuso financiero familiar es más común de lo que la gente cree, respondió James. Pero pocas personas hablan de ello abiertamente debido a la vergüenza asociada. Mientras investigábamos mis opciones hasta altas horas de la madrugada, me di cuenta de que me enfrentaba a una batalla larga y potencialmente costosa para liberarme de estas obligaciones financieras. Algunos préstamos podrían transferirse si mis padres calificaban por sí mismos, lo cual era poco probable. Otros podrían requerir pagarlos por completo para cerrar las cuentas, lo cual era caro. El proceso llevaría tiempo, dinero y fortaleza emocional. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto?, preguntó James mientras la primera luz del amanecer se colaba por las persianas. Se va a poner más feo antes de mejorar. Pensé en las palabras de mi abuela sobre los años de manipulación, sobre el mensaje que lo había iniciado todo. Estoy segura, dije con firmeza. He terminado de ser su banco personal. Pase lo que pase, lo enfrentaré. Como si fuera una señal, mi teléfono se iluminó con una llamada entrante de mi padre. La rechacé, envié todas las llamadas futuras al buzón de voz y comencé a prepararme para el día que tenía por delante, sabiendo que sería uno de los más difíciles de mi vida. A la mañana siguiente, me reporté enferma en el trabajo por primera vez en 3 años. Esta situación requería toda mi atención. Mi primera llamada fue a una abogada que James me recomendó, especializada en casos financieros familiares. Patricia Winters aceptó verme esa tarde, su voz tranquila y directa ya me hacía sentir más en control. Trae toda la documentación de los préstamos, cualquier comunicación escrita sobre acuerdos financieros y los registros bancarios que muestren las transferencias a los miembros de la familia, me instruyó. Cuanto más rastro en papel tengamos, mejor. James me ayudó a reunir los documentos necesarios. Mientras revisaba años de estados financieros, acuerdos de préstamo y transferencias bancarias, la magnitud total de la explotación de mi familia se hizo dolorosamente clara. Durante 8 años, les había dado o prestado aproximadamente $175.000, sin incluir los préstamos en los que yo era simplemente una cofirmante. La cifra era asombrosa, especialmente considerando mi propia deuda de préstamos estudiantiles y mi modesto apartamento. No puedo creer que dejé que esto sucediera, susurré, mirando una hoja de cálculo que James había creado para rastrear todas las transacciones. No te culpes, dijo él con firmeza. Te manipularon sistemáticamente usando la palanca emocional más fuerte que existe, el amor familiar. Estabas tratando de ser una buena hija y hermana. La abogada Winters revisó mi documentación con precisión metódica, haciendo preguntas aclaratorias ocasionales o tomando notas. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era seria, pero no sin esperanza. Aquí es donde te encuentras legalmente, comenzó.
Para los préstamos en los que eres la prestataria principal, sigues siendo responsable independientemente de los acuerdos verbales con tu familia. Para los préstamos cofirmados, desvincularte es posible en algunos casos, pero requiere que el prestatario principal refinancie o demuestre su capacidad de pago. Esbozó una estrategia para cada enredo financiero, priorizando aquellos con el mayor riesgo para mi puntaje de crédito y mi salud financiera futura. Los préstamos estudiantiles serían los más difíciles de abordar, ya que no podían ser cancelados a través de la bancarrota, pero había opciones para la consolidación y planes de pago basados en los ingresos. Esto no será fácil ni rápido, concluyó, pero es absolutamente factible. El mayor desafío podría ser los límites emocionales que necesitarás mantener durante todo este proceso. Estaba programando una cita de seguimiento cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Melanie. Tu padre está aquí en la oficina buscándote. Seguridad está involucrada. Llámame lo antes posible. Mi corazón se aceleró mientras la llamaba. ¿Qué está pasando? Apareció exigiendo saber dónde estabas, armando una escena en la recepción, explicó. Cuando no le dejaron subir, empezó a gritar sobre cómo estabas tratando de arruinarlo financieramente. Seguridad tuvo que escoltarlo fuera. La gerencia está preocupada. La vergüenza y la ira me inundaron. No solo estaba tratando de intimidarme, sino que ahora estaba amenazando mi reputación profesional y posiblemente mi trabajo. Agradecí a Melanie e inmediatamente llamé a mi supervisora para explicar la situación, proporcionando solo los detalles suficientes para transmitir la seriedad sin compartir demasiado. Tómate el resto de la semana, dijo con simpatía, y avisa a seguridad si tus familiares podrían intentar acceder al edificio de nuevo. Tu seguridad es nuestra prioridad. La siguiente confrontación llegó antes de lo esperado. Mientras James me llevaba de regreso a su apartamento, mi madre y Sofía estaban esperando fuera de mi edificio. Aparentemente, habían ido primero a mi casa, y luego a la de James cuando no me encontraron. Sigue conduciendo, le indiqué, agachándome en el asiento del pasajero. Pero era demasiado tarde. Habían visto el coche y corrían hacia nosotros. James se detuvo una manzana más allá. No podemos evitarlas para siempre. Quizás sea mejor tener esta conversación en público, donde es menos probable que armen una escena. Asentí a regañadientes y caminamos hacia una cafetería en la esquina. Mi madre y Sofía nos siguieron, alcanzándonos justo fuera de la entrada. Loretta, gracias a Dios, gritó mi madre, intentando abrazarme. Me eché hacia atrás, manteniendo la distancia física. Tenemos que hablar, dije con firmeza, señalando la cafetería. Pero no voy a participar si gritan o amenazan. Sofía puso los ojos en blanco, pero se mantuvo sorprendentemente callada mientras encontrábamos una mesa en la esquina. James se sentó a mi lado, una presencia silenciosa pero tranquilizadora. Tienes que detener esta tontería de inmediato, comenzó mi madre, su voz baja pero intensa. Tu padre está fuera de sí. El banco llamó por el préstamo del coche y están amenazando con subir la tasa de interés si te retiras como cofirmante. Esa es exactamente la razón por la que estoy haciendo esto, respondí con calma. Ya no estoy dispuesta a estar legalmente vinculada a préstamos sobre los que no tengo control, pero de los que soy responsable en última instancia. Pero somos familia, insistió mi madre, con lágrimas formándose. Las familias se ayudan mutuamente. La ayuda es en ambos sentidos, respondí. Cuando alguno de ustedes ha considerado mi bienestar financiero, mi futuro, mis metas. Papá acaba de decirme que me aleje para siempre. Y ahora se sorprenden de que esté tomando medidas para hacer exactamente eso. Sofía finalmente habló, su voz goteando resentimiento. ¿Así que simplemente me vas a dejar con toda esta deuda? ¿Qué clase de hermana hace eso? La clase cuya generosidad ha sido aprovechada durante años, repliqué. Abandonaste la universidad, Sofía. Elegiste no terminar la carrera para la que eran esos préstamos. Sin embargo, he estado haciendo los pagos mientras publicas fotos de vacaciones desde Cancún. Nuestra conversación se volvió cada vez más acalorada hasta que un cliente cercano nos pidió que bajáramos la voz. Avergonzada, mi madre bajó la voz a un susurro áspero. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Una disculpa? Bien. Lo siento. Tu padre también lo siente. Simplemente no lo admitirá. ¿Es eso suficiente?
Podemos superar esto ahora. Esto no se trata de una disculpa, expliqué. Se trata de cambiar fundamentalmente nuestra relación, especialmente el aspecto financiero. No soy su banco personal y no soy responsable de mantener a la familia. La conversación dio vueltas en círculos durante casi una hora. Mi madre alternaba entre súplicas llorosas y sutiles chantajes emocionales. Sofía vacilaba entre acusaciones furiosas y reconocimientos a regañadientes de que quizás se habían aprovechado. Ninguna de las dos escuchó realmente lo que yo decía sobre límites e independencia financiera. La situación se intensificó cuando mi madre notó que una pareja de ancianos observaba nuestra discusión cada vez más tensa. Convencida de que la estaban juzgando, levantó la voz, atrayendo aún más atención. Un barista preocupado se acercó, preguntando si todo estaba bien. James explicó que estábamos teniendo una discusión familiar, pero el siguiente arrebato de mi madre hizo que el gerente nos pidiera que nos fuéramos. Afuera, en la acera, la confrontación llegó a su punto de quiebre. Tienen dos opciones, declaré con firmeza. O aceptan que nuestra relación está cambiando, incluso financieramente, o se aferran a la declaración de papá de que ya no somos familia. No pueden tener ambas cosas. Eso no es justo, gritó Sofía. Nos estás haciendo elegir entre perderte a ti o perder nuestra estabilidad financiera. No, les estoy pidiendo que asuman la responsabilidad de sus propias finanzas en lugar de depender de mí, corregí. Los adultos se mantienen a sí mismos. Así es como funciona la vida. Mi madre me agarró del brazo. Si haces esto, destruirás a tu padre. Su corazón no puede soportar este estrés. Un vecino que paseaba a su perro disminuyó la velocidad, claramente preocupado por la escena que se desarrollaba. ¿Está todo bien aquí?, preguntó, con el teléfono en la mano. No, no lo está, respondió mi madre antes de que yo pudiera hablar. Mi hija está abandonando a su familia cuando más nos necesita. La situación se había convertido en un espectáculo público. El vecino, genuinamente preocupado, llamó a la policía informando de un disturbio. En cuestión de minutos, llegó un coche patrulla y un oficial se acercó a nuestro grupo. Después de escuchar a todas las partes, el oficial me habló en privado. Señora, esto parece ser un asunto civil relacionado con obligaciones financieras. Le recomiendo que consulte a un abogado sobre los préstamos y quizás limite el contacto con su familia hasta que las cosas se calmen. Asentí, agradecida, aliviada de que alguien con autoridad reconociera la legitimidad de mi posición. El oficial luego se dirigió a todos nosotros. Voy a pedirles a todos que se separen por ahora. Continúen esta conversación en otro momento, cuando las emociones no estén tan a flor de piel. Mientras mi madre y Sofía se iban a regañadientes, mi madre se volvió con una última súplica. Solo piensa en lo que le estás haciendo a esta familia. Lo he pensado, respondí, durante años. Y ahora estoy pensando en mí misma por una vez. En los días que siguieron, trabajé con la abogada Winters para implementar nuestra estrategia. Para algunos préstamos, como la tarjeta de crédito de mi madre, pagué el saldo total para cerrar la cuenta, un golpe financiero doloroso, pero valió la pena la libertad. Para el préstamo del coche de mi padre, solicité formalmente ser retirada como cofirmante, lo que desencadenó una revisión que probablemente lo obligaría a refinanciar a una tasa más alta o a vender el vehículo. Los préstamos estudiantiles de Sofía se consolidaron bajo mi nombre, ya que yo había estado haciendo los pagos de todos modos, pero con un plan de pago formal que me permitiría recuperar eventualmente algunos fondos si alguna vez se volvía financieramente responsable. El proceso fue caro, complicado y emocionalmente agotador. Mi familia alternaba entre el silencio total y renovados intentos de manipulación. Los parientes lejanos continuaron llamando, algunos comprensivos, otros críticos con mis acciones egoístas. A través de todo, mantuve mi límite, no más apoyo financiero sin cambios significativos en nuestra relación y su enfoque del dinero. Cuando el polvo comenzó a asentarse, mi padre envió un último mensaje de texto. Has elegido el dinero por encima de la familia. Espero que puedas vivir con esa decisión. ¿Podía? Y por primera vez en años, me sentí libre. Las semanas que siguieron a mi declaración de independencia financiera fueron de las más difíciles de mi vida. El alivio inicial de haberme defendido dio paso a oleadas de dolor, duda y soledad. Regresé al trabajo, agradecida por la distracción,
pero me encontraba llorando en los baños entre reuniones. Algunas noches me despertaba en pánico, preguntándome si había cometido un terrible error. Lo que estás experimentando es normal, me aseguró mi terapeuta, la doctora Taylor, durante nuestra segunda sesión. Estás de luto por la pérdida de tus relaciones familiares tal como las conocías, y por la fantasía de que algún día podrían apreciar tus sacrificios. James se convirtió en mi roca durante este periodo, ofreciendo apoyo sin juzgar. Cuando cuestionaba mi decisión, no me presionaba en una dirección u otra, sino que me ayudaba a reconectar con mis razones para tomar esta postura. Melanie me invitaba a cenas y actividades de fin de semana, asegurándose de que no me aislara. Y mi abuela llamaba regularmente, proporcionando perspectiva e historia familiar que ayudaban a explicar algunas de las actitudes disfuncionales de mis padres hacia el dinero. Tu padre creció en la pobreza, me explicó durante una llamada. Su padre tenía 3 trabajos y aún así no podía proveer de manera fiable. Frank juró que nunca pasaría por eso, pero en lugar de desarrollar hábitos financieros saludables, simplemente busca la siguiente fuente de dinero para mantener las apariencias. A través de la terapia, comencé a entender cómo mi propio comportamiento había permitido la dependencia financiera de mi familia. Mi necesidad de aprobación, la culpa persistente de la infancia y el deseo de ser la buena hija habían anulado mis instintos de autopreservación financiera. La doctora Taylor me presentó recursos sobre el abuso financiero y me recomendó un grupo de apoyo para hijos adultos con padres financieramente explotadores. En mi primera reunión del grupo de apoyo, escuché con asombro cómo otros compartían historias notablemente similares a la mía. Un hombre de 40 y tantos años había hipotecado su casa 3 veces para rescatar los negocios fallidos de su hermano. Una mujer cerca de la jubilación había vaciado su plan de pensiones para mantener a hijos adultos que se negaban a trabajar. Sus historias validaron mi experiencia y me proporcionaron estrategias prácticas para mantener los límites. La parte más difícil, compartió María, una miembro habitual, es aceptar que puedes amar a tu familia sin arruinarte por ellos. Establecer límites financieros no te hace frío o insensible. Te hace responsable. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida en torno a mis propias prioridades en lugar de las demandas de mi familia. Reconecté con amigos de la universidad que había descuidado, personas que me conocían antes de que me definieran las necesidades financieras de mi familia. Retomé pasatiempos abandonados por falta de tiempo o dinero, encontrando alegría en la fotografía y el senderismo. Lo más significativo fue que abrí una cuenta de ahorros dedicada para la entrada de mi propia casa, observando con satisfacción cómo el saldo crecía cada mes. 6 meses después de la confrontación inicial, llegó una carta inesperada a mi buzón, escrita a mano en el distintivo papel de carta de mi madre. Con manos temblorosas, la abrí, sin saber si esperar otro chantaje emocional o quizás un intento genuino de reconciliación. Querida Loretta, comenzaba. Estos meses sin ti han sido difíciles para todos nosotros. Tu padre no lo admitirá, pero te extraña. Sofía finalmente ha encontrado un trabajo estable en el banco. Las cosas están cambiando aquí. Me pregunto si podríamos vernos para tomar un café alguna vez. Solo tú y yo. Sin hablar de dinero, sin presiones, solo una madre que extraña a su hija. Leí y releí la carta, analizando cada palabra con la doctora Taylor en nuestra siguiente sesión. La carta parece reconocer algunos cambios, observó, pero no hay una clara asunción de responsabilidad por su comportamiento ni una disculpa por cómo te trataron. ¿Cómo te sientes al respecto de reconectar en estos términos? Después de una cuidadosa consideración, respondí con una breve nota aceptando la invitación a un café, pero estableciendo parámetros claros, un lugar público, un límite de tiempo y el entendimiento de que cualquier manipulación o táctica de culpa terminaría la reunión de inmediato. Para mi sorpresa, mi madre aceptó estos términos sin protestar. Nuestra reunión fue incómoda pero civilizada. Mi madre parecía mayor, con los ojos cansados. Compartió noticias sobre la familia. Mi padre había aceptado trabajos de consultoría para complementar sus ingresos, ella había vuelto a dar clases como sustituta y Sofía, de hecho, había conseguido un empleo de nivel inicial en un banco local. Ha sido difícil ajustarse a nuestro nuevo presupuesto, admitió, pero nos las estamos arreglando. Tu padre tuvo que vender el todoterreno y hemos recortado muchas cosas. Cuando le pregunté si me resentían por estos cambios, hizo una pausa reflexiva. A veces, en momentos de debilidad. Pero honestamente, Loretta,
deberíamos haber estado viviendo dentro de nuestras posibilidades desde el principio. Esto fue un toque de atención que probablemente necesitábamos. Esta tentativa reconexión llevó a otros pasos cuidadosos hacia un nuevo tipo de relación. Mi padre se mantuvo distante, negándose a reunirse o hablar directamente conmigo durante varios meses más. La actitud de Sofía cambió gradualmente a medida que experimentaba la realidad de la responsabilidad financiera de primera mano. Sus mensajes de texto evolucionaron de acusaciones amargas a preguntas ocasionales sobre presupuestos y puntajes de crédito. Mi abuela, siempre la diplomática de la familia, finalmente organizó una reunión neutral en su casa para el Día de Acción de Gracias. La conversación se mantuvo superficial, todos evitando cuidadosamente el elefante financiero en la habitación, hasta que mi padre finalmente lo abordó directamente durante el postre. Hiciste lo que pensabas que tenías que hacer, dijo con rigidez, lo más cerca que pudo llegar a reconocer la legitimidad de mis acciones. Estamos encontrando nuestro camino sin tu ayuda. Me alegra oír eso, respondí sinceramente. Eso es todo lo que quería, que todos fueran autosuficientes. Más tarde, mientras ayudaba a mi abuela con los platos, me dio un codazo suave. En realidad, les va mejor de lo que aparentan. El negocio de consultoría de tu padre está creciendo y Diana está considerando volver a enseñar a tiempo completo. A veces, lo más amable que puedes hacer por alguien es dejar de rescatarlo. Durante el año siguiente, observé desde una distancia segura cómo mi familia desarrollaba habilidades financieras que deberían haber dominado décadas antes. Mi padre aprendió a negociar con los acreedores en lugar de evitarlos. Mi madre descubrió la biblioteca como una alternativa a comprar libros y se inscribió en un taller de planificación para la jubilación. Lo más sorprendente fue que Sofía completó cursos en línea para terminar su carrera, financiándolo ella misma a través de un programa de asistencia para la matrícula en el banco. Estos cambios no estuvieron exentos de contratiempos. Ocasionalmente, insinuaciones sutiles sobre necesidades financieras se colaban en las conversaciones, poniendo a prueba mis límites. Cada vez respondía con aliento, pero sin ofertas de dinero. Gradualmente, estas pruebas se hicieron menos frecuentes a medida que mi familia se adaptaba a nuestra nueva dinámica de relación. La conversación más significativa llegó inesperadamente, casi 2 años después de la confrontación original. Cenando a solas con Sofía, de repente levantó la vista de su pasta y dijo, «Sabes, te odié por cortarnos el grifo. Pensé que estabas siendo cruel, pero nunca habría encontrado mi independencia si hubieras seguido permitiéndonoslo. Así que, gracias, supongo». Sus palabras, torpes pero sinceras, validaron el doloroso viaje que había emprendido. La brecha entre nosotras no se repararía de la noche a la mañana, pero al menos ambas reconocíamos que necesitaba reparación. 2 años después de recibir ese mensaje de texto que cambió mi vida de mi padre, estaba de pie en la cocina de mi nuevo hogar, un modesto pero encantador apartamento de 2 dormitorios en un vecindario que amaba. La luz del sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas que yo había elegido, iluminando las encimeras que yo había seleccionado, en un espacio que era enteramente mío, financiado por mi propio trabajo duro y ahorro cuidadoso. James se unió a mí, deslizando una taza de café sobre el mostrador. El anillo de diamantes en mi mano izquierda captó la luz. Aún desconocido pero bienvenido. Nuestro compromiso 3 meses antes había sido un asunto tranquilo, solo nosotros 2, y una pregunta hecha en una ruta de senderismo con vistas a la ciudad. Mi familia había recibido la noticia con reacciones encontradas, felices por mí, pero todavía con matices de lo que habían perdido cuando dejé de ser su red de seguridad financiera. ¿En qué estás pensando?, preguntó James, notando mi estado de ánimo contemplativo. En lo diferente que es todo ahora, respondí. Hace 2 años, me estaba ahogando en las deudas y responsabilidades de otras personas. Ahora tengo límites, ahorros y un futuro que me pertenece. El viaje hasta este punto no había sido ni recto ni fácil. El proceso legal de desvincularme de los préstamos familiares había llevado casi 1 año y costado miles de dólares en honorarios y liquidaciones. Mi relación con mi familia seguía siendo complicada, una cuidadosa danza de contacto limitado y límites claros. Mi padre y yo hablábamos principalmente en días festivos y cumpleaños, nuestras conversaciones educadas pero reservadas. Mi madre hacía mayores esfuerzos por mantener la conexión, llamando semanalmente para breves charlas que evitaban cuidadosamente los temas financieros. Sofía quizás había cambiado más,
ahora gestionando su propio presupuesto y ocasionalmente pidiendo consejos en lugar de limosnas. Los cambios más profundos, sin embargo, fueron internos. Ya no me sentía responsable del bienestar financiero de mi familia. La culpa que me había llevado a sacrificar mi propia seguridad había sido reemplazada por un sano sentido de límites apropiados. En terapia, había aprendido a reconocer las tácticas de manipulación y a responder sin ser arrastrada a viejos patrones. Quizás lo más importante es que había descubierto mi propia resiliencia. Mantenerme firme contra el huracán emocional de la desaprobación familiar me había mostrado una fuerza que no sabía que poseía. Cada vez que revisaba mi creciente cuenta de ahorros o tomaba una decisión basada únicamente en mis propias prioridades, sentía que esa fuerza se reforzaba. Mi abuela, ahora en sus 80 años, pero tan lúcida como siempre, quizás lo había resumido mejor durante nuestra última visita. Rompiste el patrón, Loretta. Durante generaciones, las mujeres de nuestra familia se han sacrificado por los demás, especialmente financieramente. Tú mostraste que hay otra manera. El abuso financiero en las familias rara vez aparece en los titulares o recibe la atención de otras formas de explotación. Sin embargo, su impacto puede ser igual de devastador. A través de grupos de apoyo y comunidades en línea, conecté con innumerables personas que navegaban situaciones similares, cada uno de nosotros aprendiendo que los límites financieros no son egoístas, sino necesarios para relaciones saludables. Para aquellos que están viendo y que podrían reconocer su propia situación en mi historia, quiero que sepan que liberarse es posible. Comiencen poco a poco, con un límite a la vez. Documenten todo. Busquen ayuda profesional de asesores financieros y terapeutas que entiendan la dinámica familiar. Y lo más importante, recuerden que amar a su familia no significa financiar su estilo de vida a expensas de su propio futuro. El verdadero apoyo familiar es recíproco y respetuoso. Reconoce las limitaciones y aprecia los sacrificios en lugar de esperarlos como derechos. Fomenta la independencia en lugar de promover la dependencia. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar de permitir patrones destructivos, incluso cuando cuestionan tu amor por hacerlo. Mientras sorbía mi café a la luz de la mañana en mi propia casa, sentí una paz que una vez había creído imposible. El viaje me había costado mucho, incluida la relación sin complicaciones con la familia que siempre había deseado. Pero me había dado algo más valioso, una vida que me pertenecía verdaderamente a mí, construida bajo mis propios términos. ¿Alguna vez han tenido que establecer límites difíciles con las personas que aman? ¿Cómo encontraron la fuerza para mantenerse firmes cuando se resistieron? Compartan su experiencia en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle a me gusta y suscríbanse para más historias de la vida real sobre crecimiento y resiliencia. Recuerden, a veces las batallas más difíciles son las que más nos transforman. Gracias por escuchar mi historia y espero que le dé a alguien más el coraje para reclamar su futuro financiero.